¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con Nilo Carrión, el presidente de la Unión Industrial de Jujuy, para que nos cuente cómo está impactando la crisis en el sector de la industria, las últimas medidas del gobierno, si son coyunturales, si son de fondo, en definitiva qué es lo que hay que hacer y cómo se sigue. Vamos a hablar con él en un minuto nada más. Ayer planteaba que el mundo espera que tras el desembarco del señor Fernández en el centro de la escena se definan cuáles van a ser las reglas de juego en un supuesto gobierno a partir de diciembre. Todavía falta la elección. Pero hoy estamos hablando de un candidato, ¿sí? Que puede ganar o puede perder. Falta una competencia electoral que va a ser en octubre. Pero sin embargo, el mundo mira al kirchnerismo en particular. Y creo yo que la seguridad jurídica es una de las preocupaciones prioritarias. Para el mundo es, diría yo, incomprensible la posibilidad de que una nación no garantice seguridad jurídica. A usted a lo mejor le puede resultar abstracto esto que estoy diciendo, pero créanme que esta es la llave que irradia confianza. Y sin confianza no hay posibilidad de generar empleo porque no hay inversiones, ya lo hemos hablado muchas veces. El mundo puede tolerar errores, mala praxis de una gestión, como puede ser lo que le está ocurriendo a la Argentina hoy, en donde siempre puede haber cosas para corregir. Si corregimos a tiempo o no a tiempo ya es otro tema, no importa. Pero de ninguna manera el mundo puede entender que una nación carezca de reglas de juego o presente un escenario de inseguridad jurídica. Esto no existe en el mundo moderno, para que usted me entienda. Y en este sentido creo que hay por lo menos 4 razones que definen el concepto de seguridad jurídica. La seguridad física, que son los niveles de delincuencia en un país. La libertad de expresión, la libertad de prensa, el castigo de la corrupción, los correctos mecanismos de aplicación del derecho, es decir, el sistema judicial, cómo funciona. Estoy hablando de las demoras, de las causas, la lentitud de los jueces, la falta de independencia. Y después, claro, la claridad y la coherencia del orden legal, y esto tiene que ver con las reglas de juego claras que se exigen en cualquier sociedad normal. Porque si no, explíqueme usted el porqué de la anomia en la que estamos viviendo en Argentina. Y por último, la estabilidad, es decir, la no inflación. ¿Sí? Que este es un tema, me parece a mí, dramático. Así se construye, creo, la previsibilidad en los países normales. Mientras que en la Argentina no estamos en condiciones de asegurar ninguno, creo yo, por lo menos hasta ahora, de estos elementos que acabo de mencionar, y menos con lo que se viene. Lo que se viene no garantiza la seguridad física de la gente. No garantiza la libertad de prensa. Con jueces tiempistas y oportunistas, la lucha contra la corrupción es inviable. Seguirá siendo tan solo una puesta en escena. O, en definitiva, si usted quiere que radicalice más mi comentario, la justicia puede terminar siendo un apéndice del Ejecutivo. Con lo que se viene, el sistema judicial va a seguir en crisis por falta de independencia y además la burocracia crónica. Pasan los años y no se resuelve nada. Explíquele a un inversor en este escenario ¿cómo se entiende que haya causas judiciales iniciadas en los 90 y recién en 2019 tienen resolución? Huyen despavoridos cuando escuchan estos datos. De manera que con lo que se viene vale hacernos la siguiente pregunta. ¿Usted cree que va a haber claridad y coherencia en el orden legal? La verdad. Se necesitan mejores leyes bien difundidas para detener la anomia generalizada.
En Río Revuelto, ganancia de pescadores, acuérdese. Fíjese lo que pasó aquí en Jujuy. Y en términos de estabilidad, ni hablemos con los niveles de inflación actual. En cuanto a la coherencia y la firmeza del orden legal, los antecedentes son categóricos. Mire, somos alteradores seriales de las reglas de juego. ¿Usted cree que al kirchnerismo le importa esto? Yo creo que no. Por estas razones somos imprevisibles. Por estas razones que le acabo de explicar, somos imprevisibles. Por estas razones los inversores nos consideran un país de corto plazo. ¿Quién puede apostar a largo plazo, mediano o largo plazo con esta regla de juego? ¿Sabe por qué? Porque no somos confiables. Venimos de un fracaso, sí, venimos de un fracaso muy severo en materia económica. Pero lo que viene es la vuelta de la locura. No sé, explíquemelo usted. Yo se lo dejo como una opción para que lo piense. Un candidato que dice primero que el acuerdo con la Unión Europea es una tragedia y después dice que el presidente de Brasil es no sé qué cosa. Y el canciller de Brasil o el ministro de Economía dice, mire, si vienen estos señores nos vamos del Mercosur. Usted imagínese que la Argentina no pueda venderle autos a Brasil. Explota Córdoba. ¿Se da cuenta el nivel de locura y de irresponsabilidad en las expresiones? Es decir, es el regreso de la imprevisibilidad como proyecto de nación. Por lo menos esto es lo que yo pienso. El proyecto de nación de Alberto podría insinuar ser algo razonable, pero con Cristina lejos, que es otro escenario. ¿Se da cuenta? Pero, mire, si usted me pregunta a mí, soy demasiado pesimista sobre esto. De manera que el futuro será imprevisible, ya que la sombra de Cristina opaca la buena voluntad de Alberto. En un minuto vuelvo y hablo con Nilo Carrión. Gracias, director, muy amable. Vamos a hablar con el presidente de la Unión Industrial de Jujuy, el ingeniero Nilo Carrión. ¿Cómo le va? Póngalo aquí, póngalo ahí en la mesa. Bien, póngalo. Bien, ¿Cómo le va? bien, ¿Cómo muchas anda? gracias. La verdad que gusto de nuevo participar con ustedes Bueno, y hablar sobre estos temas que tanto nos llevan adelante. están verdaderamente preocupados, ¿no es cierto? Sí, no, digamos, particularmente por lo que está ocurriendo en este momento, digamos, Sí. los números son elocuentes, la inestabilidad y la imprevisibilidad están latentes, con lo cual es mucho más preocupante, pero es algo que, digamos, desde los sectores industriales y de los sectores productivos se viene planteando desde hace largo tiempo, digamos, largo plazo. Digamos, la industria en estos últimos periodos ha estado prácticamente siempre en retroceso, acompañado por las cuestiones que la afectan directamente, como son tasas de interés impagables, una presión fiscal muy alta, una demanda en retroceso, porque esta inflación hace que no haya recursos, entonces se caen las ventas, se caen las inversiones, la gente tiene que cuidarse porque tiene que cuidar sus recursos hasta último minuto. Así que bueno, la verdad que lo que ha pasado ahora creo que ninguno lo esperaba, en estos cambios, este salto brusco, esta devaluación que me parece que no hay razones para que haya existido de la manera en que se está produciendo, y esperemos que se puedan estabilizar cuando los horizontes y nuestros dirigentes le pongan un poco de cordura a expresiones que a veces, por sencillas que parezcan, impactan muy fuertemente en la credibilidad de la gente, ¿no? Claro. Le hago una pregunta técnica. Puntualmente, la devaluación del lunes, ¿cómo va a impactar en los precios de los insumos que ustedes necesitan para trabajar en el sector? Nosotros tenemos una economía que está muy, muy atada a la referencia del dólar. Igualmente, nos parece que en algunos casos se exagera
esa dependencia. Pero es cierto que más tarde o más temprano impacta. No debería nunca impactar de manera directa, o sea, si hay una devaluación del 20%, no puede necesariamente impactar en un 20% en los precios. Cuando esto ocurre es porque el horizonte no está claro, porque no está pasando, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, entonces se toman recaudos. Lo más lógico es que cuando aparece esto, cuando aparece el valor del dólar es considerado desde el punto de vista industrial, es un insumo, ¿está bien? Como son otros, como hay tantos otros, como es la variación de la mano de obra, como es el costo de la energía, que, bueno, desgraciadamente en este país una buena parte de los costos energéticos están de alguna manera vinculados al dólar, pero deberían transferirse en los precios de una manera proporcional. Cuando esto no pasa, bueno, hay incertidumbre, esa es la realidad. Pero definitivamente creo que en todos los casos la dependencia por cuestiones energéticas o por insumos importados o por insumos que vienen valorizados, siempre va a tener por lo menos un impacto del orden depende de cada tipo de actividad, pero por lo menos del orden del 50%. A lo que quiero decir básicamente es que si una industria tenía un precio de 100 y hay una devaluación del 20, y es razonable en un país que además tenga una previsión, porque fueron ajustes cuestiones económicas, no solamente cuestiones de no saber a dónde va, que ese ajuste debería ser si fue del 20 sería del 10%, del 12, del 15, no del 20, el 25 o el 30, como son cosas que estamos escuchando, que nos parece que tienen que ver más que nada con no saber a dónde vamos. Ahora, ingeniero, por ejemplo, el señor Fernández, cuando se le preguntó sobre el tema del dólar, dijo, un dólar 60 pesos sería razonable. ¿Usted cómo reacciona frente a esto? Mire, me parece que eso ya fijar un valor, y me parece que, digamos, visto desde el punto de vista técnico, yo opero una industria que de alguna manera también le impacta el dólar, pero nosotros entendemos que estaba atrasado, que no acompañó la variación de precios generales de estos primeros 7 meses del año, que en nuestros números ese valor del dólar debería estar rondando los 50 y no los 60. O sea que me parece que ese otro spread tiene que ver con otros factores, que tiene que ver con estos factores de incertidumbre, básicamente. No tengo mayores elementos, no soy un economista, no tengo todos los números, pero me parece que ese atraso rondaba entre, digamos, para un dólar que estaba previamente a esta situación que ocurrió ahora, en el orden de los 45, 46, nos parecía que era más razonable que estuviera en el orden de los 50, pero nunca 60. Esta carrera o este tirón, esta tensión permanente entre el Banco Central, las tasas y el dólar, ¿está profundizando la recesión? Sí, claramente, porque en definitiva aquel que tiene algún recurso no lo vuelca al sistema, lo vuelca al sistema financiero, es una manera de cubrirse, porque además tampoco los precios están claros, uno no sabe si lo que está pagando realmente paga lo que vale o lo que cuesta, o no tiene una carga de que normalmente digamos, los precios finales se van adecuando en la medida que hay un cierto orden de estabilidad, se vienen acomodando sus valores, pero cuando aparece esto, aparecen precios, cuando hay incertidumbre, uno tiene la sensación, y esto visto como como la persona que va a comprar algo, que lo que está comprando no, digamos, está pagando algo que no es lo que vale, es simplemente el precio que tiene por los grados de incertidumbres que le aplica el fabricante, el comerciante a ese producto. Ingeniero, las medidas que instrumentó el gobierno hace algunas horas, ¿impactan en el sector, porque usted representa el sector industrial, por ejemplo, o son tan solo un paliativo? En un principio, digamos, a ver, es muy difícil decir cómo impactan. Básicamente están dirigidas al público, están dirigidas al consumidor, están dirigidas a tratar de disminuir esta brecha que se está produciendo con un incremento de puestos, digamos, que están desbordados, y que la gente entra en una desesperación porque no sabe hasta dónde va a poder por lo menos obtener los bienes que se requieren. Con lo cual, estas medidas ya están tendiendo a poner dinero en el bolsillo de los consumidores.
no están impactando, digamos, no están obligando a las empresas a ser parte de esto, sino el Estado está asumiendo estas diferencias, salvo en algunos casos, donde hay algunos sectores que de alguna manera se sienten afectados con algunas de estas medidas, pero en general estas medidas no mejoran directamente las cuestiones estructurales de los problemas que venimos teniendo, pero sí van a ayudar a que, digamos, bajándole la ansiedad a la gente, pueda de alguna manera también utilizar esos recursos para hacer girar la rueda de la economía, que básicamente es lo que se necesita, digamos, un consumo interno que se estabilice, que no se asuste, que guarde, que haga girar la rueda. Lo peor que nos puede pasar, o lo peor que nos pasa, es cuando tenemos estos temores y si algunos tenemos la suerte de tener algún peso extra, no meterlos en la rueda, sino meterlos en un circuito que además no es común para la persona, para el ciudadano de a pie, como dicen, sí, que es entrar en una cuestión de especulación financiera para tratar de que ese valor no pierda, digamos, ese dinero que tenga no pierda valor. Hay algunas de estas medidas que están relacionadas a alivianar un poco a aquellas empresas que estaban endeudadas, sobre todo en cuestiones fiscales. Por eso se han extendido algunos plazos y se han mejorado las condiciones que se tiene entre la AFIP para poder adecuarse. Pero no ha bajado la carga fiscal, no ha bajado la carga financiera. Uno de los problemas más serios que venimos enfrentando en el último año es el costo financiero, digamos, y una buena parte de ese costo financiero tiene que ver con cuestiones impositivas, porque las empresas tienen que recurrir a financiamiento carísimo para tener al día sus cuestiones financieras, o sus cuestiones fiscales, perdón, y de esa manera poder seguir operando, porque la manera en que actúan los entes recaudadores es cuando uno no está al día, empieza a tener problemas, inclusive para conseguir fondos o para girar, porque quedan a veces cuentas cerradas o embargadas, entonces eso agrava la situación. Algunas de las medidas que se tomaron desde el Estado Nacional y de la AFIP justamente van a esto, digamos, a suspender los embargos, a dejar que las empresas puedan tener recursos para girar y a darles posibilidades de refinanciamiento. Pero no está claro el tema de las tasas, ¿no? Ahí eso no está claro. Y de todas maneras tampoco se van a hacer milagros con las tasas, esa es la realidad. Por lo menos no esperamos. Esperamos que haya alguna medida. No ha habido ninguna, digamos, específicamente no ha hablado de cómo van a ser las tasas de esa refinanciación. Pero bueno, insisto, estas medidas son paliativas. Las medidas de fondo no se han tomado todavía. Ingeniero, ayer escuchamos a un especialista en cuestiones financieras y dice, llama poderosamente la atención que la Argentina no termina de aprender de sus errores. ¿Usted cuántos años lleva en la actividad? Yo llevo casi 35 años. Debe haber visto varias películas similares con algunos matices. He visto varias de estas películas, he pasado, digamos, muy jóvenes los primeros problemas con la hiperinflación de aquellos finales del año, de los años 80, lo que pasó en el año 2001 y 2002, ya me vio un poquito más grandecito, claro. Pero justamente ese es el problema que tenemos, porque nosotros estamos pasando de ciclo en ciclo, en periodos cada vez más cortos, y no logramos digamos, tener una línea, cualquiera que sea, la que definamos, que es lo que queremos como país, a dónde vamos, pero que la sigamos, independientemente del color del que le toca gobernar. Vemos lo que está pasando en países vecinos, no hace falta que vayamos a países que ya están desarrollados, pero nuestros países vecinos, independientemente del color o de la tendencia ideológica que tengan, la línea del desarrollo del país está perfectamente marcada y se respeta. Hay matices, pero se respeta. Por eso han logrado cierta estabilidad. Nosotros estamos cambiando, no podemos pensar más allá de, en el mejor de los casos, un par de años, y no como nosotros en proyectos de desarrollo que tengan a mediano plazo por lo menos 10 o 15 años, que involucran varias gestiones de gobiernos que
que bueno, con las alternancias pueden tener distintos matices o distintas cuestiones ideológicas. Eso no lo hemos logrado. Yo creo que eso es una de las razones por las que no podemos estabilizarnos. Por eso es muy difícil atraer inversiones, y en general lo que tenemos son inversiones, o con mucha más frecuencia vienen inversiones especulativas, digamos, de traer recursos, recuperar rápidamente rentas que no son posibles conseguir en otro lado y retirarse, porque no saben si un poquito más allá no van a empezar a perder. Por eso yo hacía referencia en mi comentario que nos hemos transformado en un país de corto plazo. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos un esquema republicano con división de poderes y realmente lo que estamos viviendo, lo que hemos estado pasando a lo largo de estos últimos tiempos es que ha habido solapamientos, ha habido interferencias de un poder a otro, y eso, lo escuchaba en su comentario inicial, no trae estabilidad ni institucionalidad, porque cambiamos las reglas de juego con mucha facilidad, con mucha frecuencia, sin preocuparnos por los efectos, porque estamos buscando la cuestión coyuntural, puntual del que ha tomado esa decisión. Con toda facilidad pasamos de decir esto que habíamos planeado, lo cambiamos de borrón a cuenta nueva, ni siquiera hacemos o consultamos con los que se van a sentir afectados a ver cómo se puede mitigar esa situación. Fíjese que en general, y estamos en una provincia donde hay inversiones vinculadas a una actividad como la minera, sí, que necesita digamos, plazos largos bueno, primero para decidir la inversión y después para realizarla y desarrollarla. Y no están viniendo esas inversiones porque las condiciones para que se lleven adelante son las adecuadas. Vienen porque el recurso es valioso, tiene valores, y aún en esas condiciones vienen con todas las previsiones del caso para superar estas otras cosas que sí tienen que ver con la gestión, que no logramos que se estabilicen. Ingeniero, gracias por venir. ¿Cuántos meses lleva el sector en recesión? Y por lo menos 18 meses. 18 meses. O sea, no sé si recesión, pero sí en que ha venido retrocediendo. Estamos hablando de comienzos del año pasado, digamos. Si bien el mayor problema empezó a ocurrir a partir del mes de abril, pero ya venía de alguna manera sin crecer y después empezó a decrecer. Ingeniero, gracias por venir. Muchas gracias a usted. Gracias, muy amable. El ingeniero Niro Carrión, el presidente de la Unión Industrial de Jujuy. Chao, buen fin de semana.